El estándar español. Una reflexión desde Barajas. ¿Qué demonios estaba pasando? Un video de apenas 10 segundos, grabado en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, por un empresario estadounidense, se hizo viral instantáneamente, alcanzando los 12 millones de visitas. Pero lo que más sorprendió al propio autor no fue el contenido del video, sino el comentario común que llegaba desde todas partes del mundo. No se ve algo así en Estados Unidos. ¿Por qué solo España puede hacer esto? ¿Qué había captado exactamente la cámara? ¿Y por qué había dejado al mundo entero tan asombrado? Lo averiguaremos. Mark Wilson, de 45 años, es socio principal de una consultora de élite con sede en Los Ángeles, con un ingreso anual que supera los 450.000 euros. Como viajero frecuente que recorre el mundo, el aeropuerto es su segunda oficina. Su creencia inquebrantable siempre había sido que el mejor aeropuerto del mundo era, por supuesto, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX. De hecho, LAX es un centro de aviación global que mueve 87 millones de pasajeros al año. Mark sentía un orgullo inmenso por la magnífica infraestructura construida por la industria aérea estadounidense. El aeropuerto de España debe ser como los de Filipinas o Indonesia, le había dicho a un colega anteriormente. El PIB de Estados Unidos es unas 30 veces superior al de España. La cifra lo dice todo, creía firmemente. Su desprecio, sin embargo, provenía de otra experiencia. El año pasado, en un aeropuerto del sudeste asiático, su maleta fue lanzada por un empleado, dispersando documentos importantes. Cuando se quejó, el trabajador simplemente se encogió de hombros. Los aeropuertos asiáticos son así. Esa experiencia solo reforzó su prejuicio. Mientras el avión se preparaba para aterrizar en Barajas, Mark sonrió con sorna. En este viaje de negocios, les mostraré a los españoles el verdadero poder de Estados Unidos. Su proyecto actual era una gran adquisición de una empresa española e introducir el modelo de negocio americano, centrado en la eficiencia, era el trabajo ideal. Los españoles solo se centran en pequeños detalles, descuidando lo verdaderamente importante, era su opinión sobre la cultura empresarial local. En el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, Estados Unidos ocupaba el segundo lugar, mientras que España se situaba en el 12º. Mark estaba convencido de que este número era la única verdad. Incluso mientras la azafata le explicaba la cultura española, su expresión seguía siendo fría. La humildad y la cortesía no sirven de nada en los negocios. El resultado es lo único que importa. A medida que el avión se acercaba al aterrizaje, su arrogancia crecía. Se imaginaba la escena de los empresarios españoles rindiéndose ante la fuerza americana, pero aún no sabía que la realidad que estaba a punto de vivir cambiaría por completo su visión del mundo. En el momento en que el avión tocó tierra en el aeropuerto de Barajas, la experiencia que cambiaría la vida de Mark estaba a punto de comenzar. Al entrar en la terminal, Mark sintió una ligera anomalía. El suelo estaba inusualmente limpio, reluciente. Debe ser nuevo, pensó. De camino a inmigración, Mark miró su reloj inconscientemente. Si hubiera sido en LAX, la cola habría sido enorme, pero la inmigración en Barajas era sorprendentemente fluida. Deben tener pocos usuarios, concluyó Mark. Pero fue en la cinta de equipaje donde su arraigada convicción comenzó a resquebrajarse. Mientras los empleados bajaban las maletas de la cinta, las alineaban cuidadosamente. ¡Qué demonios! Esto era un espectáculo que no se veía en Estados Unidos. Los trabajadores estadounidenses simplemente tiraban las maletas a la cinta, sin preocuparse por la orientación o la posición. Sin embargo, los empleados de Barajas colocaban todas las maletas con las asas mirando en la misma dirección, facilitando que los viajeros las recogieran. ¡Qué ineficiente! ¡Qué pérdida de tiempo!, frunció el ceño Mark. En su escala de valores, este comportamiento era incomprensible. La base del negocio americano era la eficiencia del tiempo. Cada segundo afectaba directamente a las ganancias, pero una confusión aún mayor le esperaba. De camino a la salida, Mark se perdió. Las señales de Barajas eran multilingües, pero para él, acostumbrado a las grandes y sencillas señales americanas, este diseño, tan centrado en el detalle, le resultaba confuso. «Disculpe, ¿dónde está la parada de taxis?», preguntó en inglés a un empleado cercano. El trabajador,
Aunque con un inglés un tanto limitado, hizo todo lo posible por explicarle. Pero lo que más sorprendió a Mark fue el siguiente acto del empleado. Parecía que no creía que solo hablar fuera suficiente, así que comenzó a guiarlo directamente hasta la parada de taxis. «Oh, no hace falta que se moleste», se sintió Mark algo incómodo. En un aeropuerto estadounidense, era absolutamente imposible que un empleado guiara personalmente a un viajero. El deber de un empleado es hacer su trabajo. Cualquier servicio adicional requiere pago. Pero el empleado de Barajas sonrió y respondió: «Es nuestro deber hacer que el cliente se sienta seguro». Un sentimiento indescriptible surgió en el corazón de Mark. ¿Por qué hacía esto por mí, sin recibir nada a cambio? Era un comportamiento inexplicable para el racionalismo americano. Al llegar a la parada de taxis, el empleado hizo una reverencia respetuosa y se marchó. Mark se quedó solo, perplejo. ¿Qué es este sentimiento? Su corazón estaba lleno de confusión y calidez, pero rápidamente se quitó esa idea de la cabeza. No es momento para la emoción. En los negocios, la eficiencia es la verdad, se dijo Mark. Una vez en el taxi, intentó validar sus impresiones sobre España a través de una conversación con el conductor. «¿Los empleados de este aeropuerto son siempre tan amables?». El conductor respondió como si fuera obvio: «Sí, es normal. Poner al cliente por encima de todo es lo correcto, ¿no?». La confusión de Mark se hizo más profunda. Al registrarse en el hotel, Mark estaba revisando los documentos para la negociación del día siguiente, cuando no encontró una presentación importante. Recordó haberla dejado en la maleta que facturó anoche. ¿Acaso? Un pensamiento siniestro cruzó su mente. Buscó en todas sus maletas, pero el documento no aparecía. La negociación del día siguiente era crucial para su carrera. Si el proyecto tenía éxito, Mark podría ser ascendido a director regional de Asia. Pero sin ese documento clave, la negociación estaba probablemente condenada. Maldita sea. Igual que en los demás países, tembló Mark de rabia. La pesadilla que había vivido en Asia le acosaba de nuevo. Equipaje perdido, empleados irresponsables y resignación final. Estaba convencido de que todos los aeropuertos fuera de EEU eran iguales. A la mañana siguiente, llamó a la oficina de objetos perdidos de Barajas. «Estoy buscando un documento importante. Llegué anoche». El empleado al otro lado del teléfono escuchó su situación con cortesía y respondió: «Muy bien, lo buscaré enseguida. Por favor, espere un momento». Mark casi había perdido la esperanza. En EEU, buscar equipaje tardaba horas. En España, seguro que sería más largo. Pero, inesperadamente, el teléfono sonó 20 minutos después. «Hemos encontrado el documento que busca», dijo la voz del empleado con un ligero alivio. «¿De verdad?». Mark no pudo ocultar su asombro. «Sí, se encontró anoche debajo del asiento durante la limpieza. Lo hemos guardado aquí de inmediato». Cuando Mark corrió al aeropuerto, el empleado ya había guardado su documento de forma segura. El documento estaba intacto, sin que faltara ni un solo papel. «Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida». Pero lo que el empleado dijo a continuación dejó a Mark sin palabras. «De hecho, estábamos a punto de enviarle el documento a su hotel. Lamentamos mucho que haya tenido que venir hasta aquí». Mark estaba completamente confundido. Él mismo había perdido el documento por descuido, pero el empleado se disculpaba e incluso planeaba entregarlo personalmente en el hotel. Era un nivel de servicio que jamás ocurriría en Estados Unidos. «¿Por qué hacen tanto por mí?», no pudo evitar preguntar Mark. El empleado respondió con una ligera expresión de incomodidad: «Ya que hemos custodiado un objeto importante de un cliente, tenemos la responsabilidad de devolvérselo de forma segura. Además, ¿cómo podríamos desatender a un cliente que está en apuros?». De nuevo, un sentimiento indescriptible se apoderó de Mark. Este empleado no tenía obligación de hacer tanto. ¿Por qué tanta dedicación? ¿Por qué sacrificar su tiempo por alguien más, sin ningún beneficio ni recompensa? «Estoy muy feliz de haber podido ayudar». La sonrisa del empleado parecía provenir de una sincera satisfacción, como si se alegrara por sí mismo. En el taxi de camino a la reunión, Mark cayó en un profundo pensamiento. Todo lo que había experimentado en las últimas 24 horas era inexplicable para su sistema de valores.
Estos actos chocaban con la eficiencia y el racionalismo, pero dejaban una sensación cálida en su corazón. ¿Acaso estoy ignorando algo importante? Pero inmediatamente se deshizo de esa idea. No seas sentimental. En los negocios el resultado es todo, se dijo a sí mismo Mark, decidido a demostrar la superioridad del modelo de negocio americano centrado en la eficiencia en la inminente negociación. La negociación transcurrió mejor de lo esperado. La presentación de Mark era impecable, y los ejecutivos de la empresa española escuchaban con atención. Si introducimos nuestro sistema, podemos reducir los costes en un 30% y la mano de obra a la mitad. La parte española parecía muy interesada en la eficiencia que mostraban los números, pero al final de la negociación surgió una pregunta inesperada. Entonces, ¿cómo se gestionará el problema del empleo? ¿Han considerado a los empleados que serán despedidos? Mark se burló en su interior. En los negocios, eliminar las partes ineficientes era normal y conduciría al crecimiento de la empresa. Pero la expresión del ejecutivo español se ensombreció. Consideramos a nuestros empleados como familia. No podemos abandonarlos fácilmente. Mark no podía entenderlo. Incorporar emociones al negocio era un acto irracional. El sentimentalismo no hace crecer a la empresa. La eficiencia es indispensable para ganar la competencia global. La negociación se estancó. La parte española dijo que lo considerarían, pero Mark sabía que era un rechazo. De camino al hotel, no pudo ocultar su frustración. Los españoles son realmente difíciles de entender. No están al nivel del estándar mundial, pero el incidente del día siguiente lo confundió aún más. En el vestíbulo del hotel, se encontró con el joven empleado de la empresa española con el que había negociado el día anterior. Señor Wilson, el empleado hizo una reverencia respetuosa. Muchas gracias por ayer. Mark se puso en guardia, temiendo escuchar alguna burla después del rechazo. Pero lo que sucedió a continuación fue todo lo contrario. En realidad me gustaría que el señor Wilson entendiera mejor la cultura española. Si tiene tiempo, ¿podría invitarle a visitar nuestra empresa? Mark se sintió perplejo. ¿Por qué invitarle a visitar si habían rechazado la negociación? Seguramente había una intención oculta. No estoy muy interesado, respondió Mark fríamente. Pero el joven empleado no se dio por vencido. La eficiencia de la que habla el señor Wilson es importante, pero también tenemos nuestra propia eficiencia. Si lo ve con sus propios ojos, estoy seguro de que hará nuevos descubrimientos. Finalmente, Mark, vencido por la curiosidad, aceptó la invitación. No obstante, mantenía una fuerte convicción. Solo voy a ver la ineficiente gestión española. Quizás sea una buena oportunidad para demostrar una vez más la superioridad americana. El día de la visita, Mark se quedó asombrado. El ambiente en la empresa española era totalmente diferente al de EEU. La relación entre los empleados era como la de una familia. Pero a los ojos de Mark, esta era una imagen de ineficiencia. ¿Cómo podía un entorno tan permisivo generar competitividad? Se burló mentalmente. Durante el recorrido por la fábrica, los empleados estaban manteniendo cuidadosamente la maquinaria. En Estados Unidos, este trabajo se subcontrataría a empresas especializadas. ¡Qué falta de conciencia de costes! Mark estaba convencido de ello. En el comedor de empleados durante el descanso del almuerzo, se sorprendió aún más. Los gerentes y los empleados comunes estaban sentados juntos, comiendo. Era una escena que no se veía en Estados Unidos, sin distinción de rango. ¿Cómo mantener la disciplina organizacional así? Pero esa tarde, ocurrió un incidente que sacudió los valores de Mark. Hubo un pequeño accidente en la fábrica, y un empleado resultó levemente herido. Pero la forma en que la empresa española lo manejó, dejó a Mark sin palabras. En el momento del accidente, el ambiente en la fábrica cambió, pero no hubo caos como Mark había anticipado. En su lugar, hubo una respuesta sorprendentemente tranquila y organizada. El empleado más cercano le dio inmediatamente los primeros auxilios al herido. Otro llamó a una ambulancia y alguien más se puso en contacto con la familia del herido. Deben seguir el SOP, procedimiento operativo estándar, pensó Mark al principio. En Estados Unidos también existen procedimientos de emergencia, pero lo que sucedió después superó su imaginación. Cuando el gerente de la fábrica llegó al lugar,
Lo primero que hizo fue disculparse con el herido. Lo siento mucho. Es por mi gestión deficiente. En Estados Unidos, lo primero que se haría sería confirmar la responsabilidad y evaluar los riesgos legales. Esta disculpa sentimental se consideraba un acto peligroso, pero la disculpa del gerente de la fábrica era claramente sincera. Aún más sorprendente fue el desarrollo posterior. Después de que el herido fuera trasladado al hospital, el gerente reunió a todos los empleados. Este accidente es un problema con nuestra gestión de seguridad. A partir de mañana, revisaremos todos los procesos de trabajo. Nunca más debe ocurrir un accidente similar. Mark estaba completamente confundido. El accidente fue causado por el propio descuido del herido. ¿Por qué el gerente de la fábrica tenía que asumir la responsabilidad? En Estados Unidos, esto se clasificaría como responsabilidad individual, pero lo que menos podía entender era la reacción de los demás empleados. Nadie culpó al gerente. Al contrario, todos expresaron que nosotros también deberíamos tener más cuidado, asumir la responsabilidad como organización. Eso es muy ineficiente, se quejó Mark en su corazón. Pero la escena que vio al día siguiente produjo una grieta decisiva en sus valores. Cuando regresó a la fábrica, el empleado herido el día anterior había vuelto a trabajar. Llevaba un vendaje voluminoso. ¿Por qué no descansa? ¿No tiene derecho a baja por enfermedad remunerada?, preguntó Mark. El empleado respondió con una expresión incómoda. Ya he causado bastantes problemas a todos. ¿Cómo voy a descansar? Es solo una herida leve. Puedo hacer trabajo de oficina. Esta respuesta dejó a Mark sin palabras. En Estados Unidos, tomarse la baja por enfermedad lo más larga posible era normal, porque era un derecho laboral. Pero este empleado había elegido la responsabilidad sobre el derecho. Aún más sorprendente fue la actitud de los demás empleados. Naturalmente, se repartieron el trabajo del herido. Nadie se quejó. Al contrario, todos preguntaban con preocupación: ¿estás bien? No te esfuerces demasiado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mark estaba totalmente confuso. Poner el interés del grupo por encima del individual, la responsabilidad por encima del derecho. Esto era completamente contrario a la teoría de negocios que había aprendido. Durante el descanso del almuerzo, le preguntó al joven empleado que le hacía el recorrido: ¿por qué todos piensan tanto en la empresa? ¿No podrían pensar un poco más en sí mismos? El joven empleado pensó por un momento y respondió: la empresa sostiene nuestras vidas, así que es normal que nosotros sostengamos a la empresa. Ayudarnos mutuamente, al final, nos hace felices a todos. Mark seguía sin entenderlo, pero cuando vio los datos de rendimiento de esta empresa, se confundió aún más. En comparación con las empresas estadounidenses centradas en la eficiencia, la productividad no era inferior en absoluto. Por el contrario, la tasa de retención de empleados era sorprendentemente alta y la calidad era notablemente mejor. Debe ser una coincidencia. Es solo que les está yendo bien en este momento, se dijo Mark. Pero en el fondo de su corazón, otro sentimiento comenzaba a surgir. ¿Y si la eficiencia en la que creía no era más que superficial? Tal vez la verdadera eficiencia exista en un nivel más profundo. Esta pregunta silenciosamente echó raíces en su mente. El día de su regreso, Mark llegó al aeropuerto de Barajas con sentimientos encontrados. Una semana aquí había sacudido profundamente sus ideas preconcebidas sobre España, pero todavía no podía aceptarlo por completo. Al fin y al cabo, el negocio americano es el estándar mundial. España es solo una excepción, se dijo a sí mismo. Mientras se dirigía al mostrador de facturación, ocurrió un problema inesperado. Fallo del sistema. No podemos confirmar su reserva. Lamentamos las molestias. La azafata hizo una reverencia muy educada. Estamos trabajando en restaurar el sistema. Mark empezó a impacientarse. Este tipo de problemas era común en EEU-Braubre, pero la respuesta solía ser: es un problema del sistema y punto. Pero la forma en que Barajas manejó la situación fue totalmente diferente. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias. Llamaremos a la gerente para que se ocupe de esto de inmediato. El acto de la gerente, que apareció unos minutos después, dejó a Mark boquiabierto. Era una mujer de mediana edad con uniforme. Soy Carmen López, la gerente.
Le pido disculpas de corazón por las molestias causadas por el problema del sistema. Lasra. López se inclinó en una reverencia respetuosa. En Estados Unidos, era impensable que una gerente saliera personalmente a disculparse, pero aún más sorprendente fue la gestión posterior. Le ascenderemos a primera clase y le entregaremos un bono para su próximo viaje, como compensación por nuestra disculpa. Estas palabras causaron una enorme conmoción en Mark. En EU, los límites de responsabilidad organizacional están claramente definidos. La regla básica es no involucrarse en asuntos fuera del propio ámbito. Pero Lasra. López había traspasado las fronteras organizacionales, poniendo la satisfacción del cliente en primer lugar. Mientras esperaba en la sala VIP, Mark rememoró todos los acontecimientos de la última semana. El amable guía del empleado del aeropuerto, el trabajador que se esforzó por devolver el objeto perdido, la empresa que cuidaba a sus empleados como a una familia, la fábrica donde todos asumían conjuntamente la responsabilidad del accidente. Y ahora, esta gerente que no tenía en cuenta las fronteras organizacionales por el cliente. El hilo conductor de todos estos sucesos era un corazón que piensa en los demás. Aunque pareciera contradecir la eficiencia y el racionalismo, creaba el mejor resultado. Quizás esta sea la verdadera fuerza de España. Al acercarse la hora de embarque, Mark cogió su smartphone, inconscientemente. Quería grabar un video del servicio de Lasra, López, pero la razón para filmar era diametralmente opuesta a la inicial. Al principio, planeaba burlarse del servicio español aparentemente excesivo, pero ahora quería presentar esta excelencia al mundo. Cuando le pidió permiso a Lasra, López para grabar, ella respondió tímidamente: «Solo hice mi trabajo, pero si sirve de ayuda, adelante». El vídeo solo duraba 10 segundos. La imagen mostraba a Lasra, López manipulando cuidadosamente una maleta y sonriendo mientras se inclinaba ante el cliente. Era una escena aparentemente trivial, pero Mark sabía que mostraba el verdadero poder de España. Al embarcar, se dijo a sí mismo: «Realmente me equivoqué. Descuidé lo más importante». Decidió difundir este vídeo por todo el mundo. De vuelta en Los Ángeles, Mark publicó inmediatamente el video en redes sociales con el título «¿Es esto real?», 10 segundos grabados en el aeropuerto de Barajas. En el comentario, escribió sus verdaderos sentimientos: «Entendí mal a España por completo». El empleado en el video no hizo nada especial, solo pensó en el cliente de corazón. Pero me di cuenta de que ese es el verdadero poder de España. El video se difundió rápidamente. En un día, las visitas superaron el 1.000.000, y en una semana alcanzaron los 12 millones. Los comentarios de todo el mundo superaron con creces las expectativas de Mark. Esto nunca se vería en LAX. Este es el llamado servicio al estilo español. No es solo servicio superficial, se siente una preocupación genuina. ¿Por qué solo España puede hacer esto? Particularmente impactantes fueron los comentarios de los trabajadores de aeropuertos de otros países. Queremos ser como ellos. Hemos olvidado cómo preocuparnos por el cliente. Mañana cambiaremos nuestra mentalidad. Mark se sintió profundamente conmovido. Su experiencia estaba impactando al mundo. Pero el mayor cambio ocurrió en Mark mismo. Su estilo de negociación empresarial experimentó un giro enorme. Ya no buscaba solo la eficiencia como antes. Empezó a pensar desde la perspectiva de la otra parte. Reducir costes es importante, pero la cuestión del empleo de todos los trabajadores también lo es. ¿Qué tal si buscamos una solución donde ambas cosas se puedan lograr? Este enfoque fue inicialmente cuestionado por sus colegas. ¿Qué le pasó a Mark en España? Eso no es propio de ti, pero el resultado fue inesperado. Las propuestas que consideraban la posición de la otra parte fueron cada vez más aceptadas por las empresas. Se establecieron relaciones de confianza a largo plazo y la tasa de clientes recurrentes aumentó drásticamente. 6 meses después, Mark fue ascendido a director regional de Asia. Pero lo que más le enorgullecía era otra cosa. Su video se había convertido en el catalizador para la mejora del servicio en aeropuertos de todo el mundo. Este aumento del servicio, que empezó a llamarse el estándar español, mejoró enormemente la satisfacción del usuario. Mensajes de agradecimiento de todas partes del mundo inundaron a Mark. Tu video me enseñó la grandeza de España. Quiero visitar España. Me enseñaste lo que es la verdadera preocupación. Ahora,
Mark visita España varias veces al año. Además de los negocios, hay muchas cosas que quiere seguir aprendiendo de este país. Hace unos días, se encontró de nuevo con la Sra. López en el aeropuerto de Barajas. Bienvenido de nuevo, señor Wilson. Ella aún recordaba que su vídeo se había hecho famoso en todo el mundo. Solo hice algo normal. Me da vergüenza. Mark respondió con emoción. Sra. López, es lo que usted considera normal lo que ha cambiado el mundo. El corazón bondadoso del pueblo español está dando esperanza al mundo entero. Yo también quiero formar parte de eso. Mientras caminaba por el aeropuerto de Barajas, Mark se sintió lleno de gratitud. Agradeció sinceramente la suerte de haberse encontrado con España y se avergonzó de su propia arrogancia de hace un año. La eficiencia es importante, sí, pero hay algo más importante que eso. Un corazón que piensa en los demás es lo que trae el verdadero éxito. Esta es la lección más importante que Mark aprendió de España y ahora está trabajando para difundirla por el mundo. La historia que comenzó con un video de solo 10 segundos sigue resonando en todo el planeta.